de 1.000 millones de quetzales. Y dentro de una enorme cantidad de dineros que se van para otros lados que no son verdaderamente prioritarios. Y voy a volver a poner la gráfica esta de que hablaba, porque un país que es verdaderamente ejemplo es Finlandia. Y Finlandia ha logrado un desarrollo, como se ve en la gráfica, que este desarrollo fue casi que en las últimas 2 décadas. No es algo que se le hizo con mucho tiempo. Pero hay factores claves que ellos señalan, y uno es lo que usted habla de la calidad de los maestros, de la calidad de cómo ellos logran atraer hacia el magisterio a las personas capaces, honorables y que de veramente quieran contribuir. Este es un problema bien extenso porque obviamente, por ejemplo, en México hay estudios que demuestran que el pagar más no necesariamente hace que el resultado educativo directamente dependiente del maestro sea mejor. Entonces yo sí creo que hay que encontrar aquí cómo desatar este nudo gordiano, ¿verdad, licenciado? Siempre se dice que Guatemala es un país sobrediagnosticado. Tenemos el diagnóstico, pero ¿qué soluciones presentaría ICEFI en esta situación? Sabemos a dónde nos llevaría esta eventual pago en la reforma educativa, sabemos qué problema va a crear, pero ¿cuáles serían las verdaderas soluciones que pudiéramos nosotros usar en Guatemala para salir de esta espiral que siempre es hacia abajo? Yo creo que, mire, en ICEFI lo que velamos es por la calidad del gasto y obviamente por la cantidad que sea lo adecuado. ¿Cómo poder empezar a desenredar esto? Con educación inicial. Con la educación inicial, es decir, desde los 6 meses hasta los 5 años, usted previene o elimina la desnutrición. El aprestamiento en las niñas y niñas se incrementa. Por consiguiente, el fracaso escolar va a poder disminuir. Ahora, eso lo que significa es inversión. Y no se está hablando de incrementar impuestos. Hablar de mejorar la situación del país en cualquier área significa hablar principalmente que tengamos una administración tributaria eficiente, que disminuya los niveles de evasión, elusión y contrabando. Solo por mencionar algunos temas. También eso lo que significa es no tener una cultura de estar generando privilegios para una élite. Por ejemplo, con la ley de inversión y empleo, es una colección de exenciones fiscales tan absurdas como que si una maquila se llega a poner a la par de una colonia o de un barrio, no es la maquila a la que va a pagar su tasa de alumbrado público, sino los vecinos que están alrededor de la maquila. Los socios de la maquila se está proponiendo que no paguen impuestos sobre la renta sobre sus dividendos, mientras que los socios de otras empresas sí pagarían impuestos sobre la renta sobre sus dividendos. Y también hay otra propuesta absurda de ley donde se habilita a los donadores de fundaciones que apoyen el deporte de alto rendimiento a que no paguen impuestos, 50 millones de impuestos sobre la renta durante 10 años. Claro, es lo que hablábamos un poquito, licenciado, de que aquí las prioridades andan por otros lados. Pero yo le quiero regresar, disculpe por aras del tiempo. Usted mencionó algo en lo que estoy completamente de acuerdo, en la necesidad de los primeros años, 5 años, fortalecer el sistema, porque hemos hablado con autoridades universitarias que cuando el joven llega a la universidad con una deficiencia académica enorme. Pero ¿cómo volvemos esto realidad, licenciado? Porque podemos seguir hablando acá con usted y estoy seguro que nos acompañará en otros problemas. Pero yo lo que quiero es, ¿qué solución haría usted realmente? Porque verdaderamente, ¿cómo pasar esos millones perdidos para otros lados y concentrarlos en el área de la educación preprimaria y verdaderamente lograr resultados? Fortalecer la administración tributaria. Ya la fortaleció. ¿Cómo hace para que ejecute el ministerio eso, licenciado? Digamos que ya la fortaleció y tiene fondos de repente mágicamente. ¿Cómo logramos? Porque cuando uno mira las escuelas cayéndose, sin agua, sin techo, sin nada, esa inversión es enorme. Pero ¿cómo ejecutamos esa inversión? Pensemos que los millones ya los tiene. ¿Cómo deberíamos responsabilizar a quién de que esto se ejecute? Mire, el Ministerio de Educación tiene un excelentísimo sistema de estadística. Lamentablemente,
entrega información 1 o 2 años después. El Ministerio de Educación tiene la capacidad para poder generar sistemas de gestión, monitoreo en tiempo real, que le permita anticiparse a los sucesos que van a ocurrir. Y vuelvo a poner el ejemplo tan sencillo. Ya tenemos los millones, ¿de acuerdo? Esto lo han implementado en Uganda a través de las redes sociales, de los smartphones. Los padres de familia, porque en cada escuela hay un consejo educativo, pueden reportar qué niños no saben agarrarla, llegó o no llegó hoy el maestro. Los libros no los tenemos al estar iniciando el ciclo escolar. Solo por dar un ejemplo, en las escuelas de Zacapa este año, la bolsa didáctica se entregó después de la Semana Santa. 2 lápices para todo el año escolar, 4 cuadernos. ¿Qué puede hacer un niño y qué puede hacer un maestro, aunque el maestro esté excelentemente capacitado? Entonces, usted me diría entonces empoderar, digamos, a los padres, a la comunidad, para tener un mejor control sobre la educación. Mejorar el sistema de gestión y empoderar a la comunidad educativa. Y el ejemplo que le voy a poner es Chile. ¿Cómo son las manifestaciones por la educación en Guatemala? 20, 30 maestros que tapan la carretera. ¿Cómo fueron las manifestaciones por la educación en Chile? 500,000 de personas tomando el centro de Santiago. Y no eran solo los maestros pidiendo mejoras salariales. Eran alumnos, directores, padres de familia, hasta los abuelitos de los alumnos. El tema es, en el área de cobertura, sí mejorar el nivel de ingresos para poder suplir todas las carencias. Para mejorar la calidad educativa, profesionalización docente, tener sistemas de gestión y empoderar a la comunidad educativa en la toma de decisión. Muchas gracias, licenciado. Mire, realmente aquí yo creo que sí aterrizamos en un punto, ¿verdad? Es decir, uno, hay que empoderar a la comunidad, hay que empoderar, cuando digo comunidad, los padres, los maestros, como usted dice, hasta los abuelitos interesados en resolver, y que ellos sean un medio de hacer presión a las autoridades para que verdaderamente se ejecute. Porque de nada sirven los fondos, de nada sirve el dinero, como hemos hablado acá, si no hay una correcta ejecución. Y yo creo que eso es fundamental. Lo han hecho en otros países y ha habido excelentes resultados. Por otro lado, pues obviamente el volver prioridad a la educación, ¿verdad, licenciado? Porque se habla mucho, se dicen cientos o miles de palabras sobre cómo mejorarla, pero la ejecución sigue siendo muy pobre. Eso es lo que nosotros deberíamos verdaderamente de mejorar. Sí, mire, yo en ICEFI hicimos con UNICEF, hacemos una serie de investigaciones que se llaman Contamos. El primero de ellos fue sobre nutrición, porque como bien lo decía usted, un niño con hambre no va a aprender. Segundo lugar, salud, sistemas de inmunizaciones completos para que los niños no se estén enfermando. Y tercero, educación. Pero la competitividad de un país se puede incrementar teniendo capital humano. Y eso significa invertir en la alimentación, salud y educación de nuestros niños. Pero las promesas y compromisos con la educación inicial solo llegan al 5% de los niños que necesitan esta apremiante inversión. Muchas gracias, licenciado. Desafortunadamente vamos a tener que empezar a despedirnos de este programa, licenciado. Pero ya quedamos con usted antes del programa, lo reiteramos ahora, que es un tema tan interesante que lo vamos a seguir tocando. Y yo saco como una conclusión de esta plática, espero que ustedes coincidan conmigo, uno, que tenemos que volver prioridad a la educación verdaderamente. Tenemos que dejar de hablar y ejecutar. Tenemos que confiar en que los niños guatemaltecos tienen la capacidad, dándoseles las oportunidades y los medios de poder ser tan competitivos en aspectos educativos y por lo tanto en aspectos de su vida como los niños de cualquier lugar del mundo. Y yo creo que eso es fundamental. Además que tenemos que tener políticas a largo plazo, políticas educativas que no varíen y que siempre tengan como privilegio el hecho de que el guatemalteco solo saldrá adelante con una mejor educación y mejor salud. Nos vamos a tener que ir esta noche, pero antes de irme, yo quisiera mencionarles a una persona, Andreas Schleicher.
Y en este momento está saliendo en sus pantallas el enlace para que puedan ver una conferencia sobre educación que es sumamente importante. Licenciado, muchísimas gracias. Hoy nos tenemos que despedir, pero nos vemos pronto con usted y con ustedes, pues muchas gracias por estarnos viendo y escuchando y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Guatevisión.